Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría de estar aquí, Al-Had, para presentar el maravilloso programa que vamos a tener. Como cada semana vos diré buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís aquí de todas bandas del mundo a sentir nuestra lengua, a escribirnos, a saludarnos y a empezarnos cosas cada día más interesantes. Como cada semana voy a partillar mi ecrán para contarvos que estamos ahora en nuestro programa 186. Si quieres mirar los filmes de nuestros programas que ya pasaron, puedes entrar en nuestro canal de youtube.com/sfarad y aquí vas a topar todos los 186 programas porque este va a estar ahí cuando se escape y demás podés ver conferencias, filmicos, música y mucho más en este canal. Así que vos encorajamos a entrar. Si nos querés dar una ayuda, un dono para poder continuar más y más con estos encuentros, podés entrar en sfarad.com/encuentros y vas a topar la manera de hacernos llegar vuestra colaboración. Como también nos da mucha ayuda si entras al canal de youtube.com/sfarad y metes me place, me gusta, like, si haces comentarios, si lo partajas con otras personas. Y si vos enregistras en el canal para recibir javeres de cada cosa nueva que vamos a meter ahí. Esto será también de mucha ayuda, no solo para el canal, sino también para la cultura sefaradí que se va a anchear en las personas que la van a conocer más y más. Hoy tenemos para presentar este sujeto atletas judíos en la historia esportiva de Turquía. Este encuentro está organizado por la parte de la Federación Sefaradí de Palm Beach con su Balabai Jay Kohenak y su Musafir Metin de Levi. Ellos nos van a contar este hermoso sujeto que a mí me da mucho entusiasmo de conocer cuál es cuáles serán estos atletas. Buenos días para ti, Jake. Merci mucho, Liliana y Marcelo, por invitarme otra vez para hacer el Balabay y representar la Federación Sefardí de Palm Beach, en Florida. Como siempre, quiero saludar a todos que están en esta camareta que conozco en persona, otros que conozco por modo de encuentros en Zoom. Somos amigos en Facebook o correspondemos con email. Y para consultar de vosotros, aquí todos somos una grande familia. Ahora va a introducir a nuestro musafir de hoy, Metin de Levi. Yo lo conocí a Metin en 2014, cuando él era curator de la exhibición llamada Primera Guerra Mundial, Guerra del Çanakkale y Judíos Otomanos, en la fundación de 500 años del Museo de los Judíos Turcos en Estambul. La foto detrás de mí es de mi gran papá Yaakov Cohen, que lo empresté para la exhibición. El otro año, cuando estuvimos en Estambul, hice regalo una grande copia del foto, aliento de un cherchevé, picture frame, al museo. Metin nació en 1953 en Turquía. Completó su educación superior en Francia en estudios de ingeniero de computadores y de la información tecnología, economía y métodos cuantitativos. Asistió en muchas conferencias profesionales y escribió artículos que fueron publicados en estos sujetos. Desde el año 2000 está haciendo investigaciones sobre la historia judía, el antisemitismo y la Shoah. Escribe artículos sobre estos temas en el Journal Semanal Shalom y en otros periódicos y participa en conferencias en varias instituciones.
Metin completó un programa para enseñar la Shoah en línea. También preparó un boletín electrónico semanal que se llama Esta semana en la historia judía. Distribuyó a varios grupos que mantienen listas de nombres de víctimas del Holocausto nacido en Turquía. En 2010 lo invitaron a Metin a Auschwitz para representar la comunidad judía en encuentros internacionales sobre la Shoah. Participó en las conferencias de la IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance, la Alianza Internacional para apoderar la Holocausto, como miembro de la delegación turco. En 2015, Metin fue escogido miembro de los consejeros de la Fundación del Ahambashe, el Rabinato de Turquía. En 2019 preparó exposiciones y publicó un libro con el nombre Türkiye Spor Tarihinde Yahudi Sporcular, Atletas Judíos en la Historia Esportiva Turco, que es el sujeto del encuentro de hoy. Merci mucho por aceptar mi invitación, por estar con nosotros hoy, Metin Bey. Buyurun, el micrófono y el ecrán es tuyo. Empezando, quiero remerciar a todos los organizadores por haber invitarme. Queridos amigos, en primero quiero contaros cómo empecé a elaborar sobre este sujeto. En el empecillo de 2006, me leí un artículo en un jornal americano sobre la riuscita de los sportivos judíos en los sports en general y en los Juegos Olímpicos en particular. Inventando, pensé, valorosamente, no tenemos ninguno de estos. Mas cuando investigué un poco, vi que había casi solo judíos en el primer equipo de básquetbol de nuestro famoso Fenerbahce. Dije, si existe en los años 40, debe de existir antes y después. Y así empecé a investigar, a escarbar. Y 3 años después se publicó mi libro sobre este tema. ¿Sabías que uno de los motivos de la revolta de Bar Kokhba fue el sport? Los romanos estaban muy interesados en los spores, mas los sportivos romanos participaban a estos juegos enteramente desnudos. Y muchos judíos miraban estos espectáculos y a filo participaban a estas actividades como atletas. Y esto estaba desreposando a los judíos religiosos. Mas con tiempo, la situación trocó cuando se empezó a vestir formas sportivas. Hasta el empecillo del siglo XX, era impensable de utilizar en juntos los adjetivos judío y sportivos. De otra parte, problema técnica. De otra parte, medamos en el Talmud, un padre tiene que hacer estas acciones para su hijo, hacerle Berit Milá, salvarlo de los rehenes si el hijo es el primer, empezarle la Torah, buscarle una mujer y empezarle una profesión. Ciertos ayudan también a empezarle a nadar. Según la Torah, no se puede ver la lucha de Jacob con el ángelo como los ancestros del sport de lucha. El facto de que David echó Goliat abajo con un zapán
como los ancestros de los deportes de lanzamiento de disco de hoy, y el movimiento de Samson de menear los pilares del palacio, como los antepasados de levantar pesos. En periodos posteriores, el invencible gladiador Shimon ben Lakish, el judío Ot que entrenó a princes en la lucha en el siglo XV, Daniel Mendoza que hizo que la Inglaterra amara el box, el esgrimista Isaac Pitón, también de Inglaterra, el jugador de béisbol americano Lipman Pike y Lon Myers, el bicicletista el más rápido de la época. 6 atletas judíos de varios países ganaron un total de 13 medallas en los Juegos Olímpicos de 1896 en Atenas. La lista se está alargando así. Tornamos a nuestro país. Verso el fin del siglo XIX, los sportivos minoritarios y extranjeros solo podían practicar los deportes en los clubes y instalaciones que ellos mismos establecieron. Los clubes franceses, británicos, italianos y americanos solo aceptaban a sus propios ciudadanos. Al contrario, los clubes alemanes y austriacos eran más flexibles y hablar alemán se consideraba una condición suficiente para ser miembro. Como se puede entender, entre los judíos que querían hacer spores, solo los que hablaban alemán podían entrar en Teutonia, el centro de spores y de reunión social de los alemanes y austriacos. Nuestros correligionarios ashkenazis tenían una ventaja. Un chico cantidad de judíos que estudiaban en el Robert College americano pudieron beneficiar de las instalaciones deportivas de esta escuela. Una chica paréntesis. En 1877, el director de un club deportivo de Alemania decidió que solo se aceptarán en sus clubes arianos, que es decir, alemanes puros, y este artículo fue aceptado y se metió al estatuto. Posteriormente, 11 clubes más adaptaron esta decisión. De otra parte, la federación del resto de clubes que no aceptaron esta norma expulsaron a estos clubes. Los que fueron expulsados a chaques de esta norma formaron en 1889 una nueva federación deportiva en Viena. En 1894, todos los clubes de gimnástica austriacos se incluyeron en la nueva federación. La razón de esta paréntesis y la relación con la muestra tema, esta práctica empezó a ser adoptada por clubes de gimnástica afiliados a la federación y que se topan afuera del país. Y empezaron los intentos para aplicarlo en Teutonia, donde nuestros correligionarios practican deportes en Estambul. Quiero acordaros que hasta el siglo XX, cuando se hablaba de deportes, se referían a la gimnástica. La Asamblea General Anual de Teutonia se hizo el 5 de enero de 1895. Uno de los principales puntos del orden del día fue la selección de nuevos entrenadores de gimnástica. Uno de los entrenadores seleccionado como resultado de la votación era judío. Incluso miembros judíos quedaron sorprendidos por este resultado. De vista empezó un caos cuando uno de los miembros alemanes que asistían a la reunión se levantó y dijo: estoy refusando que un judío me entrene.
Súbito, como si estuvieran de acuerdo, todos los miembros judíos abandonaron la reunión. La tarde del mismo día, las mismas personas se reunieron en la escuela Goldschmidt de Estambul y anunciaron la creación del primer club de gimnástica judío del mundo, Israelitische Turnverein Constantinopel. Estoy repitiendo, el primer club judío del mundo se fundió en Estambul. No sé si es un azardo o no. Este mismo día y hora, el capitán Dreyfus fue desposesado de sus grados en el patio de la Escuela Militar de París, acompañado de los gritos: «Muerte a los judíos! ¡Muerte a los traidores!». En este tiempo, durante el reinado de Abdülhamid, del sultán Abdülhamid, cualquier reunión tenía el riesgo de ser denunciado y cuestionado, y cada reunión era visto como un aparejo por una revolta. Además, la aparición de una institución extranjera no era la bienvenida. Por este motivo, los sportivos judíos empezaron a buscar salas en zonas que no atiraban mucho la atención. Empezaron a entrenarse en zonas alrededor de Balat y Halskü, generalmente en asentamientos de judíos probes, en el borde del Corno de Oro, que hoy se llama en turco Haliç. Una dificultad: empezaron a recibir reacciones de los círculos conservadores y religiosos desde los primeros días de su creación. No era aceptable de orientar a los jóvenes judíos verso la educación física al lugar de la educación religiosa. Como resultado de estas presiones, el número de miembros, que era 132, cayó a 77 en 1901. Para surmontar las dificultades financieras, las cotizaciones mensuales de membresía se vieron obligados a pujar a 5 groches y empezaron a utilizar las instalaciones de otros clubes esportivos minoritarios. En 1905 apareció una salvavidas. Se metieron en acuerdo para utilizar el campo y una sala de la escuela Goldschmidt como centro contra entrenar los estudiantes de la escuela. Además, una parte de las entradas generadas por las actividades se iba a dar a la escuela. En 1906 se produjo un evento revolucionario en el club. Las mujeres podían ser miembros del club y practicar gimnástica. Mas esta revolución tenía ciertas reglas estrictas. Hombres y mujeres practicaban en días y horarios diferentes, y las mujeres debían de vestir camisas con mangas largas y jupes que llegaban hasta los pies. En las manifestaciones públicas, las mujeres debían de vestir las mismas vestimentas, mas podían aparecer en juntos con los hombres. Este venimiento fue revolucionario no solo para la comunidad judía otomana, sino también para todo el imperio otomano. Malgrado todos los detenimientos y presiones, el número de miembros subió a 350 en 1906. Este mismo año se elaboró un nuevo plano de dirección, lo que era otro paso verso la institucionalización. Para conseguir nuevos miembros, las cotizaciones fue abajada de 5 groches a 2 groches y medio. Inmediatamente después de esta decisión, se registraron 80 nuevos miembros masculinos
y 50 mujeres. Mientras, en los Juegos Olímpicos interinos de Atenas, celebrado en 1906, el Imperio Otomano estuvo representado por un equipo formado por 8 griegos de Estambul, un armenio y un inglés de Izmir, 10 griegos y un judío de Salónica. El equipo tornó con una medalla de oro, una de plata y una de bronce. Así, por la primera vez, un atleta judío participó a la equipa que representó el Imperio Otomano en los Juegos Olímpicos. En 1907, el club firmó por primera vez un contrato de 2 años con un entrenador extranjero, Julius Hirsch, uno de los entrenadores del Barcopa de Berlín. Después de la revolución de 1908, la visión del gobierno otomano sobre las organizaciones esportivas trocó enteramente. Y así se les permitió muchas libertades. De esta manera, el Israelitisch Turnverein Constantinopel empezó a hacerse más visible. En la Asamblea General celebrada el 25 de mayo de 1908, el nombre del club se trocó a Agudat Ivrit Li Itamlut Maccabi, o simplemente Maccabi. El centro de dirección pasó de Goldschmidt a Haskell. Junto con la gimnástica se ayudaron ramas como la lucha libre, el box, la esgrima, el atletismo y el fútbol. Verso la fin de 1908, se produjo un facto que iba a tener un gran impacto sobre el Maccabi, y así fue la entrada de opiniones políticas en el club. El nuevo club búlgaro Maccabi de Plovdiv realizó un turné que incluyó Salónica, Edirne y Estambul. Los clubes Maccabi búlgaros eran en esta época conocidos como los sionistas los más apasionados de la Europa. Cuando arribaron a Estambul, fueron recibidos con una ceremonia militar oficial. La presencia de banderas bleu y blanca a Estambul, con Maged David, por primera vez, en esta manifestación, junto con las banderas otomanas, creó un grande entusiasmo en la comunidad judía de Estambul, y especialmente entre los sportivos. Maccabi Estambul hizo una visita a Plovdiv en 1909. Cientos de personas recibieron a los atletas turcos cuando el barco se acercó al puerto de Varna. Entre los que le dieron la bienvenida había oficiales búlgaros. En noviembre de 1909 tuvo lugar un evento que puede ser considerado como la fundación oficial del club. Los estatutos de la asociación fueron registrados oficialmente. La libertad y el nacionalismo que vinieron con la revolución de 1908, la demostración de fuerza del club búlgaro Maccabi en Estambul, las emblemas sionistas usadas y la participación de funcionarios en estas manifestaciones hicieron que los aires del sionismo que florecían en Europa del Este soplaron en Estambul también. Por esta época, la comunidad judía también experimentó una grande ruptura por las mismas razones. La comunidad se dividió en dos: los que estaban en favor del sionismo y los que estaban alejados del sionismo. Los que estaban distantes estaban dirigidos por la Alianza Israelita, y los que eran en favor estaban dirigidos
por Maccabi. Si remarcáis, usé los verbos en favor y distantes. El sionismo de Maccabi se consideraba como cultural. Resumieron el sionismo a conceptos como la educación en hibrid y la adhesión a las tradiciones. Los que eran distantes se estaban espantando de la reacción del gobierno contra este movimiento. En otras palabras, ninguno de las partes estaban interesados en los conceptos clásicos del sionismo. Las discusiones, sino los pleitos, empezaron con graves acusaciones mutuales y continuó con denunciaciones y demandas mutuales. Después de que el miembro honorario del Maccabi, el grande rabino Haim Nahum Efendi, renunció a su membresía y apoyó a los distantes abiertamente, el incidente se intensificó más y cayó a la presa. Este tema tiene muchos detalles y es identificado. No lo voy a alargar. Mas quiero repetir que, como dijo el famoso líder sionista Dizengoff, en realidad había sionistas en Estambul, pero no había sionismo. Tornando a nuestro tema principal. En 1909, el número de miembros de Maccabi se acercó a los 1000. También empezaron a abrir sucursales. También se empezó a ser aceptado en la comunidad. Se dice que Selim Sırrı Tarcan, el famoso sportivo turco, practicó sports en Maccabi durante un tiempo. En 1910 se estimaba que el cifra total de miembros de los 11 clubes Maccabi en las tierras otomanas se acercaba a los 5000. Aparte de Estambul, hasta este año se abrieron clubes de Maccabi en Edirne, Izmir, Salónica y Palestina. Por información, según los documentos disponibles, antes de la creación del Maccabi, en Edirne operaba un club sportivo judío llamado Gibor. Empezando en 1910, Maccabi empezó a concentrarse en actividades culturales aparte de spores. En las presentaciones públicas se empezó a realizar música, teatro u otros eventos culturales junto con espectáculos de gimnástica. Si bien que el Club Maccabi de Estambul salían con sus formas, con símbolos que mostraban su identidad judía, de otra parte, era conocido por su lealtad y fidelidad al Imperio Otomano y su patriotismo. Organizó muchas actividades con revenidos en beneficio del gobierno o la armada. Los programas de gimnástica empezaron a aparecer con frecuencia en las revistas esportivas locales de la época. Estas actividades también resonaron afuera del país. En 1910, después que el apoyo financiero nacional y extranjero empezó a apoyar, se abrieron sucursales en Ortaköy, Kuzguncuk, Balat, Kadıköy y Haydarpaşa. Todas las sucursales estaban equipadas con instrumentos modernos de gimnástica. Desde 1912, se empezó a encorajar toda la sociedad a participar en spores, organizando espectáculos en varios lugares interiores y exteriores, especialmente en el centro de espectáculos Tepebaşı, Petit Champ. En la mayoría de ellos también participaron funcionarios del gobierno. Debo mencionar que, según los rumores, la manifestación sportiva del Maccabi en 1903 fue la inspiración para la creación del Club Beşiktaş, un club famoso de Turquía.
Después de estas reúchitas, Maccabi inició la abertura de clubes esportivos con el mismo nombre en Alepo, Damasco y Beirut. Tomar las permisiones necesarias de las autoridades no fue tan fácil. Los miembros del Club Maccabi también iniciaron obras de beneficencias apoyando actividades esportivas. Durante la Guerra de los Balcanes, las mujeres de los dirigentes del Maccabi ayudaron como enfermeras voluntarias en varios hospitales militares. La equipa de fútbol también se fundió en 1913. El 7 de junio de 1914 se celebró la más grande manifestación desde su creación en el terreno donde se topa el actual estadio de Fenerbahce. A la ceremonia asistieron todos los representantes del gobierno y oficiales militares en Estambul. Los militares procuraron todos los instrumentos necesarios. En la inauguración, la banda de la Armada dio un concierto. Los atletas del Maccabi, formados de 100 hombres y 40 mujeres, realizaron gimnástica clásica con sus uniformes bleu y blancas. Durante el espectáculo, los equipos Galatasaray y Progress disputaron un match de amistad de fútbol. Todo el espectáculo fue filmado. Se mostró en Estambul y después en ciertas ciudades de la Europa. Con el empecillo de la guerra, las actividades del club se cortaron. La mayoría de los atletas se incorporaron a la armada y fueron enviados a diferentes frontes. Muchos de ellos no pudieron tornar o tornaron enfermos. En 1919, en Maccabi, el fuego del sionismo se mató. A filo, cortaron todas las relaciones con las organizaciones sionistas de la Europa. Después de la guerra, Maccabi, malgrado las dificultades, empezó a tornar a sus actividades. Se incorporó a la liga Sunday Football League en la sesión 1919-20. En el mismo año perdió 2-0 delante del Fenerbahce y el Maccabi nunca pudo ganar contra Fenerbahce. Se hicieron campeones en la Liga de Al-Had en la sesión 1921-22. En 1922, el Maccabi participó en los Juegos de Estambul, que fueron una prueba para los Juegos Olímpicos. El club confrontó problemas y dificultades achaques de la guerra. Las razones más importantes fueron las dificultades financieras, la muerte o discapacidad de los miembros durante la guerra, la migración y los que pasaron a otros clubes achaques de oportunidades más atractivas. Durante el periodo de la República, el Maccabi también participó a la Liga de Voleibol, mas no pudo mostrar mucha presencia. Desde 1926, el club se concentró únicamente en el básquetbol. Durante este periodo, el equipo de básquetbol de Maccabi fue uno de los equipos de alta calidad de Estambul. De facto, se hizo campeón durante 6 años consecutivos. En 1932, el Club Maccabi fue cerrado o entró en liquidación por motivos que no se pueden determinar. Como se puede ver en la foto, los jugadores de básquetbol del Maccabi se hicieron campeones con diferentes formas de clubes durante otros 1 u 2 años. Al empezar de la década 1930, nació un nuevo club sportivo judío, el Bar Kokhba. Fundado como un club sportivo multidisciplinar, el Bar Kokhba se hizo conocer con su equipo de básquetbol.
Este equipo fue citado como referencia del básquetbol turco durante muchos años. El club trocó su nombre por primera vez a Bozkurt entre 1939 y 40, achaques de la nueva ley de asociaciones promulgada y las presiones de la prensa. Y después de un tiempo, se cerró completamente. Los sportivos que querían continuar se recogieron en el club de jeunesse Galata. Quiero abordar un tema poco conocido. El primer equipo nacional de básquetbol de Turquía se creó gracias a los esfuerzos de un cierto Nairi Moran, es muy importante, y sus amigos. En el primer cadro de candidatos a la selección nacional, 4 nombres mostraban la atención. Ben Habib de İstanbulspor, Penso, Habib y Ben Yakar del Barkokpa. Kazday Penso y Jack Habib estuvieron en el equipo nacional en sus primer match contra la Grecia, que se escapó con Turquía ganando 49-12. Y demás, Habib se hizo el scorer del equipo turco con 20 puntos y Penso con 6 puntos. Habib y Penso también tomaron parte de la selección turca de básquetbol que participó en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Así, ahora podemos decir con orgullo que 2 de nuestros ciudadanos estaban entre un puñado de atletas judíos que participaron en los Juegos Olímpicos en Berlín, y esto malgrado la propaganda nazi. Vimos que en el empecillo de la década de 1940, los clubes esportivos judíos ya no existían más. Entonces, ¿cuál lo hicieron estos talentosos atletas? El equipo de básquetbol Beşiktaş fue fundado en 1933, mas se cerró en 1936. Después de la liquidación del club Barkokpa en 1940, casi todos los jugadores del equipo pasaron al equipo Beşiktaş y fundaron el equipo de básquetbol Beşiktaş por la segunda vez. El equipo incluía jugadores como Jack Habib, Abraham Barocas, Maurice Meshulam, Michel Gabay, Hazday Penso. Así, Beşiktaş con su fuerte equipo ciñó muchas reušitas. Malgrado estas reušitas, Beşiktaş se disolvió después de 3 años. Después de la disolución de Barkokpa, vimos que muchos jugadores continuaron su entrenamiento de básquetbol debajo del tejado del Galata Gençlik. El entrenador del Fenerbahçe estaba laborando para fundar el equipo de básquetbol Fenerbahçe en 1944. Sencer pasó en contacto con Jack Habib. Estos dos habían jugado juntos en la equipa nacional en los Juegos Olímpicos de 1936. Sencer le preguntó si quieren Habib y sus amigos jugar en el Fenerbahçe. La oferta fue aceptada. En la sesión 1944-45, 9 jugadores de la equipa de 12 personas del equipo de básquetbol de Fenerbahçe eran ex-jugadores del Barkokpa. La misma equipa continuó en la sesión 45-46. Como vimos, las primeras equipas de básquetbol de Beşiktaş y de Fenerbahçe estaban formados casi en su totalidad por judíos. Muchos de estos jugadores se hicieron jugadores indispensables de la selección nacional non-judíos de nacional turca hasta la fin de los años 50. Después de conocer a nuestros sportivos en los clubes judíos, quiero dar ciertos otros nombres que jugaron en clubes non-judíos o se hicieron ver individualmente.
Fresco Efendi, que jugó en el Moda Association Football Club entre 1907 y 9. Modiano Efendi, que participó en competiciones de bicicleta desde 1897. Monsieur Tastasa, que participó en la primera competición de automóviles en 1910. El empresario Hugo Arditi Efendi, que introdujo por la primera vez en tierras otomanas la lucha y organizó espectáculos de páncreas. Abraham Levent, que boxeó para el Galatasaray en los años 20. David Yaffe, uno de los fundadores del Beyoğluspor. Adil Akşiote, quien introdujo el box en Turquía. Probablemente el mismo Adil Akşiote, que jugó fútbol en el equipo B del Fenerbahçe. Saranga, que pasó a la historia del box turco en los años 30. Nisim Pinjas, que jugó en Galatasaray entre 1923 y 25. Arditi Efendi, uno de los gimnastas más famosos de los años 30. Samuel Sami Ben-Yakar, que se hizo un nombre en el básquetbol, el fútbol, el atletismo y la natación. Isaac Franco, que batió récords en atletismo en los años 30 y 40. Yuda León Barocas, llamado Jambaz, que también estuvo en el Beyoğluspor Club en los años 30. Robert Eriol, que jugó en la selección nacional de fútbol. Eliko Bejar, que jugó en el equipo de Beykoz, y a saber que Beykoz se hizo el primer campeón turco de básquetbol en 1946 gracias a Eliko. Abraham Barocas, el jugador constante de la selección nacional de básquetbol entre 1946 y 55. León Yuda Cherasi, uno de los primeros árbitros de básquetbol y que continuó con esta función durante un cuarto de siglo. Y más, y más, y más. La lista es larga. Finalmente quiero mencionar un personaje que creo muchos no lo conocen y que me hizo emocionar escribiendo el libro. Laborando en los archivos del Club ACOAG de Viena, remarqué un nombre, Alfred König, un sujeto nacido en Turquía. Según el documento, empezó a practicar el atletismo en el Club ACOAG de Viena. Se hizo campeón de Austria y detenía los récords de corrida de 100, 200 y 400 metros. Representó a Austria en las Macabiates y participó en los Juegos Olímpicos de Berlín, malgrado los detenimientos de los nazis. Mas se fue a la Turquía en el empecillo de 1938, usando su pasaporte turco, y continuó a practicar el atletismo. Cuando torné a Estambul, demandé a la Federación de Atletismo detalles sobre este nombre. Me dijeron que no había ninguno con este nombre en sus registros. Pude resolver este misterio gracias a un artículo que encontré por azar. Alfred König emigró a la Turquía en 1938 y se instaló en Estambul. Naili Moran, un personaje de la Federación de Atletismo Turco, con su inteligencia práctica, trocó el nombre de Alfred König a Ali Ferit Gören para tomarlo este joven talentoso a la selección nacional. En una letra escrita de su propia mano, que topé en el Museo del Macabía en Israel, Alfred König explicaba el trocamiento de nombre de esta manera. Estoy en Estambul desde el 4 de mayo de 1938. Tuve que trocar mi nombre para continuar a practicar el atletismo. Tanto para el público como para la prensa, era inaceptable que Turquía estuviera representada por alguno con un nombre extranjero, especialmente que por uno que no se llama Mehmet, no podía reunir en el extranjero
para representar la Turquía. Alfred König truchó a la Turquía 2 medallas de oro en los Juegos Balcánicos y muchos récords de Turquía con el nombre de Ali Ferit Gören. Demandando un poco más de paciencia, quería hablar de 2 demuestras importantes instituciones. En los años 60, el interés por los pobres de la juventud judía de Estambul empezó a pujar. Y a achaques de la mancura de un club judío, la demanda empezó a dirigirse verso los otros clubes esportivos minoritarios. En 1971 se inició ideas para recoger los atletas judíos debajo de un mismo tejado. En principio, se tomó la decisión de crear un club que ofrecería oportunidades esportivas y culturales. El objetivo era encorajar a los jóvenes a practicar sports y, en el mismo tiempo, lo más importante, minimizar su asimilación, aunarlos debajo de un mismo tejado. Finalmente, la demanda para la creación del club fue enviada al gobernador de Estambul el 9 de marzo de 1963. El primer presidente de la dirección elegido fue el doctor Menahem Mitrani. En el empecillo se determinaron el atletismo y la gimnástica como las secciones esportivas. El club vino frente con frente con su primer obstáculo burocrático el 18 de diciembre de 1963. Según la legislación, una asociación no puede tener más de un objetivo. Sport y cultura no podían coexistir. Con la decisión tomada en enero de 1964, el nombre del club se trocó a Yıldız Sports Culture Club. El 20 de enero de 1965 se decidió registrar el club en las secciones de atletismo, basquetbol, box, gimnástica, lucha libre, a levantar pesos y tenis. No era la fin. Una vez de más, hubo un problema con la burocracia. En la letra oficial del 9 de marzo de 1965, escribía que el nombre Yıldız, estrella, no se topó apropiado. Creo que entendéis la asociación. Nuestra inteligencia práctica topó una solución para esto. El nombre del club se trocó a Yıldırım, relámpago, Sports Culture Club, en honor al ex senador de un partido y coronel retratado Cemal Yıldırım, que siempre apoyó el establecimiento del club. Y aquí estás viendo un club en Ankara de mismo nombre, Yıldırımspor, en los años 1930. El primer festival sportivo de Yıldırım se celebró en 1975 y a la fin de junio de 1965 se realizó la aceptación de la forma del club. Los uniformes esportivos fueron homologados y registrados oficialmente. El club Yıldırımspor realizó muchos resultados hasta el día de hoy. El segundo sujeto que quiero mencionar brevemente es la participación en las Maccabiates. La Turquía fue en los primeros Juegos de Maccabía, celebrados en 1932, mas no pude topar mucha información sobre esto. En 1935 participamos en los segundos Juegos de Maccabiat con un equipo formado enteramente por los atletas del club Bar Kokhba. El grupo estaba formado aproximadamente de 30 sportivos y entrenadores. Después de una larga pausa, achaques de la guerra, las Maccabiates empezaron de nuevo en 1950.
La Turquía estuvo representada en básquetbol, atletismo, lucha libre y tenis de mesa. La participación en los Juegos de 53 fue aceptado después de una larga correspondencia burocrática. En los Juegos de 1961 tuvo lugar la misma larga correspondencia burocrática, no hubo una participación oficial. No hubo una participación oficial en los Juegos de 65, achaques de la tensión entre Israel y Turquía. Más precisamente, hubo una participación no oficial. El 19 de junio de 1990 se presentó una demanda a la Dirección General de Juventud y Sports para participar en los Juegos de Maccabiat europeos por primera vez después de 25 años. La demanda fue aceptada y la participación en los Juegos de Maccabiat de Marsella de 1991 se realizó. A partir de este año, nuestros representantes participaron en los Juegos Mundiales de Maccabiat en la Europa e Israel, que se realizan cada 2 años en una ciudad de la Europa y en Israel. Finalmente, antes de escapar, quiero presentar a los ciertos sportivos judíos que representaron a Turquía en competiciones internacionales o batieron récords turcos en diversas ramas desde los años 50 hasta hoy. Nacido en 1935, Daniel Levy tomó parte como luchador en varios clubes, especialmente en el Istanbul Wrestling Club. Desde los años 50, fue reconocido como invencible por su entourage cercano, achaques de sus medallas. Isaac Elder empezó a practicar el sport en 1953 en el Club de Especialización en Natación. En 59 ganó los campeonatos de Estambul y Turquía como nadador y jugador de waterpolo en el Galatasaray Club. Fue seleccionado para la equipa nacional de waterpolo en 75. Participó en los Juegos Mediterráneos de Izmir de 1971. Eli Niego nació en Estambul el 6 de abril 41. Empezó a practicar atletismo cuando era estudiante en la escuela secundaria de Estambul. Su primer club fue el Istanbulspor. Fue transferido a Fenerbahçe en 58. Eli Niego, que participó en competiciones con la forma de Fenerbahçe hasta 69, y este mismo año dejó el sport. Rehusó el récord juvenil turco en 5.000 metros de marcha en 59 y fue el primer en el internacional Gezmior Campeonato en 3.000 metros de marcha. Lale Cohen empezó a practicar sport en 1966 nadando en un club de Lada. Arribó primera en muchas competiciones. Rompió su primer récord en 68 en 100 y 200 metros. Tiene un total de 9 récords turcos y 2 de ainda no batidos. Entró a la selección nacional en 67 y 69. Vistió la forma nacional 25 veces. Después de participar en los Juegos del Mediterráneo en 71, se interesó a otros sports. Participó en atletismo en el equipo de la universidad. Posteriormente, participó a las maratones Eurasia 2 veces. Ocupó el primer lugar en Turquía en esquí acuático slalom femenino en 2007. Víctor Zekeria empezó a nadar en el Club de Natación de Estambul en 1970, a la edad de 14 años. Ganó más de 30 campeonatos turcos en diferentes ramas de natación. Durante este periodo, vistió la forma nacional
más de 35 veces y rompió muchos récords turcos. Ganó la primera medalla de oro internacional de Turquía en natación en el Campeonato de los Balcanes en 72. Ganó un segundo y dos terceras medallas en este campeonato. Ocupó el primer lugar en la categoría de 40 plus años en la competición internacional de natación de los Dardanelos en 2008. Miriam Behar empezó a nadar en el Club de Deportes Acuáticos de Burgazada. Batió récords de los Balcanes y Turquía en diversas ramas de la natación. Entró a la selección nacional en 67. El 5 de septiembre de 1965, el equipo de relevos, incluido Miriam, batió el récord turco. Selim Öztreves, nacido en 1970, empezó a jugar voleibol a los 15 años en el equipo de Eczacıbaşı. Jugó en este equipo durante 18 años. Öztreves, que fue transferido a Galatasaray en 1994, metió fin a su actividad vida esportiva en 96. Fue seleccionado en el equipo nacional 90 veces. David Kumru nació en Estambul en 60. Empezó a jugar tenis de mesa a los 10 años. A la edad de 12 años, participó en su primer turno de Estambul como atleta autorizado en el club Beyoğluspor. Jugó en el Beyoğluspor entre 72 y 84, con una pausa de 2 años. Jugó en el Maccabi Tel Aviv de Israel entre 80 y 82. Jugó en los Juegos de Maccabiat de 81. En 81 fue elegido sportivo extranjero de mayor réussite en Israel. Fue transferido a Eczacıbaşı en 84. Pasó a Sarkusan en 89. Dejó de jugar en 92. Tornó al tenis de mesa en 2013. Actualmente, hoy en día, juega en la Primera Liga. Nunca fue vencido en los años que jugó en las categorías Estrella y Juvenil. Vistió la forma nacional más de 200 veces. Nacido en Estambul en 1963, Metin Albuquerque conoció la espeleología en 82 en el Club de Investigación de Grotas de la universidad. Tomó parte en el primer equipo turco que abachó a la grota la más profunda conocida de Turquía. En 89, durante el estudio de un groto, abachó a menos 394 metros y en 1990 rompió el récord de profundidad en Turquía después de abachar a 824 metros. Isaac Vivas, nacido en 1928, se hizo miembro de la Asociación de Atletismo Masters de Estambul en 88. Corrió en más de 100 corridas durante 15 años. Participó muchas veces en las corridas Eurasia. Corrió una media maratón. Se hizo en nacional en la corrida de los Balcanes y en 5.000 y 10.000 metros. También rompió un récord turco en su grupo de edad. Rotem İbrahimzade, nacida en 1996, empezó a subir a los caballos desde los 3 años. Ganó muchas copas en los Balcanes, en la Italia, en la Turquía. Participó al Campeonato de Italia en 2014, 15 y 16 y quedó entre los 5 primeros. El interés de Carla Nahmias por los caballos empezó cuando tenía 3 años. Representó a Turquía en varias competiciones como miembro de la selección nacional turca durante 6 años.
Nacida en 1996, Olivia Sadioğlu empezó a esquiar a los 4 años y cuando tenía 10 años fue seleccionada para el equipo de esquí de su escuela y participó en su primera competición de esquí. Desde los 11 años, ella participó a muchas competiciones como atleta autorizada del Club de Especialización Esquí de Bluda. Fue seleccionada para el equipo nacional turco de esquí a la edad de 14 años y hasta los 17 años representó la Turquía en copas infantiles y competiciones FIS en Turquía, Italia y Francia. Nacida en 2001, Yael Sadiolu empezó a esquiar a la edad de 3 años y participó en muchas competiciones como atleta autorizada de su escuela y del Club de Especialización de Esquí de Uluda desde los 9 años. A los 13 años fue seleccionada para el equipo nacional turco de esquí y representó la Turquía en la Francia y en Italia. La lista es muy larga. No quiero más forzar vuestra paciencia. Una pregunta antes de escapar. Estoy aparejando la segunda parte de mi libro sobre el mismo sujeto. Si conocéis atletas judíos turcanos o si tenéis documentos, nombres sobre este tema, vos va a rogar de mandármelo antes del fin de septiembre. Os regracio por oírme con paciencia. Merci. Querido Metin, maravilla que estamos sintiendo esto. Muchos de nosotros es por la primera vez. Ya tenemos aquí algunos que que les agradó muy mucho. Jake, ¿quieres decir alguna cosa para todos o para Metin? Ok. Sí, estaba en mute. Merci mucho por una excelente presentación, Metin. Yo me embellecé mucho hoy, como escribió Rachel en el chat, y yo no sabía que había judíos en los equipos turcos nacional en los 30 y 40. Si queréis oír a Metin más en ladino, 2 años antes hizo un encuentro con nuestro amigo Albert Israel sobre la menorá que podéis topar en YouTube. En el cursito de buscar en YouTube, escribe Metin de Levi, 2 videos van a aparecer. El primer video es sobre la menorá y el segundo video es en turco que se grabó en 2020 durante el 78 conmemoración sobre el vapor Suma que se batió en 1942 por un submarino ruso en la Mar Preta. Ahora te pasaré la palabra a Eliana que me da los demandas y comentarios que hay en el chat. Sí, tenemos unos cuantos comentarios desde el empecillo, saludos y todo, de Miriam Sherman, que dice buenos días y buena semana a todos. Gracias por otro maravilloso e interesante encuentro sobre un sujeto que no sé mucho. Saludes a Jake y a su Musafir Metin. Carlos Yebra López, saludes desde Los Ángeles, más al alto a nuestro caro amigo Jake. También Rachel Bornik manda saludos a Metin. Y Adrián Toro Quinteros desde Colombia, shalom para vuestras mercedes, todos y todas, venidos con bueno en este día de Al-Had. Levana Galanti, buenas tardes, buena semana, honor grande de estar aquí con vosotros. Salud desde Holón, en Israel. ¿Qué más tenemos aquí? Hay una demanda de Rachel, me parece. Sí, Amayala respondió porque ella demandaba si Teutonia estaba en Estambul, No, a la ella fin, misma. sí. Esto es ¿Cómo?
¿Estos atletas se quedaron en la Turquía o hicieron alía? Tenemos muchos, ya vamos a llegar ahí. Tenemos de Ok. antes, ya vamos a llegar a poco. Tenemos mensajes de las redes sociales, YouTube y Facebook. Julio Stand y Zelda Rovero mandan saludos de México. Rui Manuel Ángelo, buena semana. Carla Berg, queridos saludos desde San Diego. Rachel, que Mose estaba metiendo algunos datos para los que no conocían mucho, que en 1908 fue la revolución llamada los jóvenes turcos y en 1919 fue el empecillo de la revolución nacional turca contra el sultán. Silvia Al-Hadef, que mandas a todos shalom desde Israel. Ella llegó tarde, ama. Alegría que estás aquí, Silvia, no hay problema. Adrián, que tenía una demanda de por qué escribían en Sarfati, bueno, en francés y no en turcano, judesmo o hibrid. Y Rachel, que nos respondió en el chat que después de 1923 se hizo todo en turco, antes la lengua franca otomana era el francés y los judíos estaban educados en las escuelas de la Alianza Francesa y por esto es que se escribía tanto en francés. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, Lucien Beraja que dice, tema muy interesante y bien desvelopado. Rachel Boni que nos dice, increíble que la mayoría de los miembros y fundadores de estos equipos turques en la época nacionalista turca eran judíos. No sabíamos nada de esto en Izmir. ¿Qué más? A ver, Ítalo que dice que le vino al tino sobre el grupo de Rodas Juventud Hebrea de Rodi o alguna cosa ansina por los nombres de los clubes. Rosa Pereira dice, gracias, un tema que no se habló mucho y como dije, no sabíamos casi nada de esto. Semanada buena a todos, Rosa Pereira Dueñas de las redes sociales, Fernando Rivas Mejías, Shalom, muy interesante programa. Viví muchos años en Bulgaria y las comunidades de Sofía y Plovdiv siempre fueron amigables con los judíos y muy particularmente en el periodo de 1918-19. Andrea Muafra, que dice Shalom desde Argentina. Gloria Asher dice que encuentro diferente, interesante para mí, imprevisto. Me agradan las conexiones con los campeones de la Biblia y la Shoah y los macabís de nuestros días. Bueno, que habían mujeres, gracias a Metin y a Sheikh, a Liliana y a Marcelo, sos cada uno y una campeones. Merci mucho, querida. Rachel que dice, había entendido todo, según entendí, todos estos esportivos son de Estambul. En Izmir nunca sentí este atletismo entre judíos. ¿Había algunos de Izmir entre estos? Aquí. Sí. Por ejemplo, hay 13 jugadores de voleibol. Hakim, un punto. Hay tantos nombres que ya me olvidé. Un punto. En las Macabiates, mucho después de 2005, en voleibol, solo atletas de Izmir jugaron en voleibol. Le va a escribirle los nombres. Está bien, no hay problema. Rachel. Puede ser que como en el empecillo también todos los clubes fueron de Estambul, me parece que Rachel no tenía sentido de antes de la Puede creación de ser. los clubes.
Aquí demanda Adrián si son hermanas Olivia y Yael, que Sí, habías son nombrado, hermanas. son hermanas. Marcelo, que nos metió un atadillo de Esmirna a Floresta, los goles del Turco Danón. Aquí en Buenos Aires tuvimos un esportivo que fue, a ver si lo mostramos aquí, un artículo que metimos años atrás. Aquí todos los sefaradíes son turcos. En general llamados Ancina, y tuvimos uno, no sé si tenías conocimiento de este Danón. Aquí te podemos dar lo que hay, lo que tenemos sobre él. Ah, Y este no, él no lo era, conocía. bueno, me alegra que podemos ayudar para el nuevo libro. Te vamos a mandar el artículo y todo lo que conocemos. Floresta es un cuartier de Buenos Aires. Esto quiere decir de Izmir a Floresta. Este fue el atleta. Ítalo Felizardo dice, es una maravilla sentirte, Monsieur de Levi. Muchas gracias a todos por este maravilloso encuentro. Rosa Pereira manda saludos desde Uruguay. Shalom. Rachel, que tiene otra demanda, estos atletas judíos de los 30 y 40, ¿algunos hicieron alía a Israel o todos quedaron en Turquía? Todos los nombres que di ahora quedaron en la Turquía. Y a filo después del taxo, ciertos jugaron en Fenerbahce, de la ley de la taxa de ganancia, como lo llamas. Sí, sí, sí. Se quedaron en la Turquía y a filo jugaron en Fenerbahce. El presidente de Fenerbahce es el que hizo la ley de este taxo. Oh, wow. Ken, Mira, sí. interesante todo, todo. Tenemos mensajes de las redes sociales, YouTube y Facebook. Bugra Poiras, que dice buena semana desde Izmir. Y Clarita Kirchen, saludos de Guatemala. Tornamos a nuestros mensajes aquí. Stella Garber, querido Metín, me salí de escucharte. Adrián, que dice un encuentro en Diamantado, una maravilla, un tema muy nuevo para nosotros de los atletas judíos. Ambecimos mucho en este encuentro. Ah, ¿qué más tenemos? Rachel, que dice felicitaciones, Metim, sos un verdadero y meticuloso investigador, no solo en este sujeto, ma en todo lo que haces y escribes. Merci muy mucho por esta presentación. Aquí ya demandaba Estela el contacto con Metin. Metin ya escribió en los mensajes su adreso de mail. Daisy Braverman, saludos desde New York. Fue un placer de conocerlo a Filú virtualmente. Hasta hoy lo había meldado. Me embellecí mucho y con sorpresa porque no sabía nada sobre este sujeto. Bueno, tenemos muchos mensajes. Yo quería contaros que el libro de Metin sobre los atletas judíos está en turco. Se puede mercar para los que saben meldar y quieren mercarlo en turco. Gracias, Marcelo, que siempre con tanta atención. Aquí lo tenemos, es de la editorial Libra Kitab. Y aquí está la cacha y se puede buscar para mercarlo. Um, muy hermoso este sujeto. Malorosamente yo no puedo meldar en turco, así que me quedo con esta muy hermosa presentación que mostró Sheikh de la mano de Metin de Levi. Eh, Verdaderamente, muchas gracias. Ya nos tenemos de escapar el encuentro. Seguro que muchos que lo pidieron el día de hoy lo van a querer mirar en el canal de youtube.com/Sefarad, lo podéis hacer. Eh, Maravilla, Metin con las estampas tan hermosas y verdaderamente, como dijo Rachel, una investigación tan bien hecha. Te felicito de corazón. Dios Y remerció.
Jake, maravilla el encuentro. Nos vamos a espartir con las informaciones sobre la semana en Vinien que tenemos. El Al-Had en Vinien es nuestro turno de levantar la bandera del ladino. Esto nos proposan como sujeto Aldo Sevi con su musafira Berta Barquil Zaragozi. Esto será organizado por la parte de la revista Aquí Jerusalén. Como cada semana vos encorajamos a entrar en el canal de youtube.com/Sefarad a mirar los filmicos. Si vos querés dar ayuda ya, conocéis sefarad.com/encontros. Merci mucho a todos los que cada semana nos dan un ayudo, en veces chico, en veces grande, ama siempre de corazón. Y nosotros nos regraciamos con mucho amor que nos ayudas a pagar los costes que tienen los encuentros. Como cada semana nos espartiremos con alegría, semana buena, con salud y alegría para todos y siempre arrogando paz para Israel. Vos regraciamos muy mucho de venir aquí a estar con nosotros, a sentirnos, a escribirnos y me place muy mucho ver las caricas de todos vosotros a la fin y los saludes con cariño que nos das a todos. Merci mucho por estar aquí. Selam Betty. Teşekkürler Metin Bey. Teşekkürler. Herkese selam Betty. Muchas gracias para todos, todas. Alabim Bijabegon. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Venida buena a la la Federación Sefaradí de Zombies. Semanada buena a todos. Semanada buena. Todo bueno. Semanada buena y alegre. Que toques con bien. Amén.